Hola entusiastas de la geopolítica, les voy a traer un nuevo video. Tenemos que el pasado 5 de noviembre hubo elecciones presidenciales en Estados Unidos, las cuales ganó Donald Trump, el candidato republicano. Esto fue analizado desde muchos puntos de vista, pero creo que es interesante pensarlo desde el punto de vista del enfrentamiento de dos modelos. Ambos modelos están dentro de la globalización. No son dos modelos que por un lado uno se oponga y el otro esté a favor, sino que más bien son dos modelos de cómo hacer la globalización. Uno de estos modelos tiene como principal heraldo a China, gobernado por el Partido Comunista, y el otro tiene como líder a Estados Unidos, que tiene un sistema político bipartidista. Tanto China como Estados Unidos están a favor del libre comercio, también están a favor de un sistema económico por lo menos tendiente al capitalismo. El capitalismo en los distintos países no es igual, no es lo mismo el capitalismo de Japón, el capitalismo de Corea del Sur, el capitalismo chino, el capitalismo de Australia, de Francia, Alemania, Estados Unidos, Canadá, Argentina, Brasil. Varía bastante, varía mucho, inclusive dentro de lo que en teoría debería ser lugares que están muy cercanos. Por ejemplo, en Europa hay diferencias significativas entre el tipo de capitalismo que tienen en Suecia y el tipo de capitalismo que tienen en Polonia, que tienen en Rumania, que tienen en Italia, España, Francia. Francia también es un país que sigue su propio camino, muy especial. Entonces podemos ver que hay muchas variaciones y esta aclaración la hago antes de que alguien me diga que en realidad, bueno, lo que estoy diciendo tiene sentido porque, bueno, justamente hay muchas diferencias entre los países. Pero aún teniendo en cuenta eso, tenemos que hoy en día la globalización triunfó, hay libre comercio entre casi todos los países del mundo, hay mucho comercio de hecho entre los países del mundo, hubo beneficiados, hubo gente que no se benefició, por ejemplo, una de las víctimas del capitalismo en su etapa globalizadora total fue la clase trabajadora de algunas zonas de Estados Unidos, por lo menos durante la época en la cual las industrias iban a China. Muchas de las comunidades de las zonas industriales estadounidenses les fue muy mal y empezaron a sufrir toda clase de problemas sociales. Después también tenemos que este modelo está llevando a cierto despoblamiento de algunas zonas del mundo. En Europa esto se ve bastante bien, ya que hay zonas de España, zonas de Italia, de Europa Oriental, que se van despoblando poco a poco porque la gente migra a las grandes ciudades, migra hacia las zonas más ricas, migra hacia otros países más ricos, lo que hace que estos países pierdan población y muchas zonas realmente quedan muy despobladas y envejecidas. Entonces tenemos un sistema complejo, con claroscuros, pero ahora si nos referimos a la parte política, nuevamente podría yo decir que hay muchas diferencias entre los distintos modelos de gobierno, los distintos estados, pero aún con estas variaciones muy grandes y diferencias, tenemos que hay por lo menos dos modelos de globalización. Por un lado, la globalización oriental, el modelo chino. Por el otro lado, el modelo occidental. El modelo chino pone el énfasis en un Estado muy fuerte, pone el énfasis en la unión de los poderes, no en la diferenciación de distintos poderes, sino que el poder esté concentrado, pone el énfasis en la identidad nacional, esto es muy importante para este tipo de gobiernos, lo que lo lleva a tener políticas a largo plazo, dado que el poder está concentrado y no hay elecciones libres, si es que hay elecciones siquiera. Entonces esto le da mucha ventaja a gobiernos como China, a estados como China, los cuales pueden planear políticas a largo plazo sabiendo que lo van a poder cumplir, sabiendo que no están a la merced de la voluntad popular,
de la popularidad de tal o cual política. Por otro lado tenemos el modelo occidental, que sí, bueno, muchas de estas políticas a largo plazo están a la merced de la voluntad popular. No todas. Estados Unidos, de hecho, es uno de los países que mejor puede mantener las políticas a largo plazo, que tiene una separación de los poderes lo suficientemente buena como para que estas políticas, por ejemplo, en el plano militar, en el plano económico y demás, se puedan llevar a cabo durante mucho tiempo. Así que, en ese sentido, Estados Unidos es un mal ejemplo de una democracia dinámica. Todo lo contrario, es una democracia bastante limitada. Pero, sin embargo, tenemos que, claro, por un lado, mal que mal, la democracia, con muchas fallas en Estados Unidos, da lugar a cierta libertad, da lugar a cierta discusión, mientras que en China no hay mucho lugar para la libertad ni para la discusión. Ahora, hay gente que dice, bueno, prefiero el modelo chino, si es que vamos al desarrollo, prefiero no votar, prefiero tener un gobierno autoritario si es que las políticas económicas a largo plazo hacen que el país vaya desarrollándose. Por otro lado, hay gente que dice, no, yo prefiero tener políticas democráticas y que el desarrollo se vaya dando poco a poco al ritmo que se tenga que dar. Ahora, podemos ver que el liberalismo, toda esta idea de que las personas tienen derechos solo por el hecho de ser personas, valga la redundancia, fue expandiéndose como idea en el mundo ya bastante, durante bastante tiempo, y logró ir triunfando en distintos lugares del mundo, pero casi automáticamente apenas surgió, tenemos que más allá de la realpolitik que llevaron a cabo los gobiernos liberales, porque los gobiernos liberales no tuvieron ningún problema en aliarse a las dictaduras, o bueno, más terrible, o inclusive a monarcas absolutos, cuando los beneficios eran mayores que los perjuicios en distintos temas de política internacional. Tenemos el momento en el cual el liberalismo como idea política entra en crisis. En cierto sentido uno podría decir que siempre estuvo más o menos en crisis, pero tuvo realmente enemigos formidables. Primero fueron las monarquías más autoritarias, pero estas monarquías se terminaron destruyendo entre ellas en la Primera Guerra Mundial. Y luego tenemos en la Segunda Guerra Mundial, cuando realmente hay una coalición de países no liberales, no democráticos, muy buena, muy fuerte. Teníamos a Italia, teníamos a Alemania, teníamos a Japón, el Imperio de Japón, que en ese momento se extendía más de lo que hoy en día tiene, ¿no? Era bastante más grande. La Unión Soviética, que era el heredero del Imperio Ruso, que también era mucho más grande de lo que es hoy en día. Entonces teníamos gobiernos y estados que eran de países potencia, que eran antiliberales. Eso, bueno, y al mismo tiempo que en países, bueno, España estaba muy dividida y terminó ganando el autoritarismo, Francia estaba bastante dividida, Reino Unido no tan dividido, hay que decirlo, Polonia también muy dividida, los países nórdicos estaban en otra, y todo el resto del mundo estaba bajo el dominio europeo colonial, así que era una situación muy diferente a la de ahora, pero teníamos que había potencias importantes, pero que estaban enfrentadas entre sí. Alemania y la Unión Soviética se terminaron enfrentando, también Rusia, también Italia, perdón, contra la Unión Soviética, y se destruyeron entre sí bastante. En ese contexto, las potencias occidentales, liberales, democráticas, pudieron ganar. Si hubieran aliado las potencias no liberales entre sí, el resultado, la verdad que no se puede saber. Tal vez ganaban, tal vez no, pero tenía que incluir sí o sí la Unión Soviética. Pero el punto, más allá de estas cuestiones contrafácticas, es que hubo ya el presidente de gobiernos antiliberales con una economía bastante moderna o moderna. Alemania tiene una economía moderna, con tecnología de punta, que se habían desarrollado, pero que sin embargo rechazaban la idea de la libertad, que rechazaban la idea de los derechos del individuo, o que por lo menos ponían otra clase de ideas por sobre eso. Gracias a que este tipo de sistemas autoritarios ponen
y le da mucha importancia a las características individuales del líder, fue que en vez de aliarse entre sí, se terminaron destruyendo entre sí, o por lo menos debilitando muy fuertemente. En el caso de Alemania, ese régimen fue destruido, lo mismo que Italia, lo mismo que en Japón. En la Unión Soviética duró, de hecho el comunismo se expandió luego a otros países del mundo, pero finalmente el comunismo también colapsó internamente, por lo menos en la mayoría de los lugares. China, por su parte, adoptó el capitalismo y hasta el día de hoy está. Hoy en día estamos nuevamente frente a una crisis sistémica global en la cual tenemos que la democracia es culpada muchas veces por los errores o por los pecados del capitalismo, al mismo tiempo que estos países autoritarios, nuevamente potencias muy importantes, en este caso Rusia, China, Irán, tienen esos mismos problemas con respecto al modo de vida que es influido por el capitalismo, el sistema de producción, el sistema de las relaciones sociales que hay. Pero esta vez, a diferencia de la anterior vez, no hay realmente una de estas potencias antiliberales que se oponga fundamentalmente a la otra. Ahora tenemos una unión más perfecta. Es una exageración, ¿no? Obviamente eso último, pero tenemos una unión que parece que está funcionando bastante bien y poco a poco los países que van pasando a esta esfera de influencia del modelo oriental y los países que van adoptando estas políticas se van expandiendo. Tenemos China, tenemos Rusia, tenemos Irán, tenemos Turkmenistán, lo dije mal, perdón. Tenemos los intentos autoritarios de Erdogan en Turquía, Arabia Saudita, tenemos los países como Mali, Burkina Faso y Níger, que también adoptaron dictaduras para darle cierto orden macroeconómico y orden interno político a sus países. Tenemos la Venezuela de Maduro, otro país que cayó al autoritarismo. Maduro también intentó muchas veces, y lo sigue intentando, crear una especie de modelo chino a la venezolana. Vamos a ver si funciona, por ahora está funcionando muy mal. Y vemos que poco a poco estas ideas antiliberales, pero profundamente procapitalistas, eso es importante, van expandiéndose. Modi también es un intento de autoritarismo capitalista en India. La idea de, bueno, vamos a desarrollar el país a la fuerza, persiguiendo minorías, homogeneizando todo, y de esa manera hacer que el capital fluya más libremente y trayendo prosperidad a las zonas más pobres y obviamente más prosperidad a las zonas más ricas. Entonces, esta vez, a diferencia de la anterior vez en la cual estaban puesta en duda el liberalismo, tenemos que hay una organización mucho mejor, que la opción antiliberal se alió y adoptó el capitalismo. De hecho, ni siquiera hay que decir lo que se alió, sino que lo adoptó a su forma, y el capitalismo es lo suficientemente versátil como para adaptarse a distintos regímenes políticos. Y entonces tenemos el camino allanado a que poco a poco, país a país, cada vez más se sumen a este sistema, a este nuevo modelo, que es el modelo del autoritarismo capitalista, que poco a poco va avanzando en el mundo. Se está intentando convertir a cualquier tipo de país, independientemente de su cultura, a este modelo. Puede ser una dictadura comunista como en Vietnam, donde tienen este modelo. Puede ser un país profundamente religioso, como son los de la península árabe. Puede ser un país subdesarrollado de Latinoamérica, como puede ser Venezuela, socialista en teoría, de cultura llanera, de cultura caribeña. Puede ser incluso, Hungría también adoptó un poco algunas características, por ejemplo, ser antiinmigrantes. Generalmente estos sistemas son antiinmigrantes, le dan mucha importancia a la identidad nacional, pero claro, le dan mucha importancia a la identidad nacional y a la homogeneidad dentro del modelo capitalista. Siempre privilegian al capital, en detrimento a lo que podría ser las diferencias culturales, las diferencias religiosas o lo que sea.
Se privilegia el capital. Obviamente, no hay que llegar a un extremo de decir que solo es eso, porque no, están las otras cuestiones que tienen peso, pero hasta ahora China se manejó de manera muy brutal para la expansión del capital, para la expansión de las fuerzas productivas y bueno, toda esta etapa iliberal del capitalismo que la quieren hacer que sea constante, que sea eterna. Frente a eso tenemos un occidente muy debilitado, tenemos una Europa muy debilitada económicamente, políticamente dividido, los países divididos. España, por ejemplo, es un buen ejemplo de esto. Este video es patrocinado por mí. Si quieren apoyar al canal pueden unirse a Patreon, pero además ahora pueden comprar mis 2 libros. Uno, el ensayo sobre la raza humana en la era final, más un libro de ficción. Es un combo, los vendo los 2 juntos. Link en la descripción para obtenerlos. Un país con cierta potencialidad económica y cultural, con mucha historia, que sin embargo tiene zonas mucho más ricas que otras, está dividido políticamente. Esta es una representación gráfica, no es así, ¿no? En la vida real no es que está dividido en zonas territoriales. Gente que es muy de derecha, gente que es muy de izquierda, gente que es más o menos de derecha, gente que es más o menos de izquierda, un sistema que está perdiendo legitimidad, un rey que no es muy popular, un primer ministro que no es popular, los líderes de las comunas, de las zonas autonómicas, no sé cómo lo llaman, no recuerdo el nombre exacto, también muchos de ellos muy impopulares, que tienen un rol dentro de la Unión Europea, económicamente hablando, le dieron el rol de ser un lugar de turismo, productor de alimentos, y España perdió cierto poder geopolíticamente hablando, ya que su industria, por ejemplo, está muy atrás comparativamente a Alemania, Francia. Le dieron un rol de ser una economía primarizada, al mismo tiempo que está muy dividida, y frente a este rol de ser parte de una unidad económica más fuerte, perder cierta autonomía, al mismo tiempo que hay mucha confusión política, mucha gente apoya cada vez más en España cierto autoritarismo. ¿Cuál autoritarismo? Es lo interesante de estos tiempos. Puede ser cualquier tipo de autoritarismo. Puede ser un autoritarismo de izquierda, puede ser un autoritarismo de derecha. Es indistinto. Porque en teoría, China es un autoritarismo de izquierda. Y Rusia es un autoritarismo de derecha. Y sin embargo, son aliados. Venezuela reivindica abiertamente a gente de izquierda como el Che Guevara y demás. Y Rusia tiene un revival del cristianismo ortodoxo. ¿Es compatible eso? Más o menos. Si vamos a hablar en términos políticos, en términos religiosos, probablemente no. Pero no importa, ya que lo que une estos son 2 cosas. Uno, que son modelos autoritarios. Y 2, que son anti-occidentales. Entonces podemos observar también en Europa, si vamos a poner foco en las zonas más marginales, España es terreno fértil para caer en este tipo de modelo. Grecia también, ¿no? Las zonas más marginales de Europa en el sentido de no haber podido incorporarse bien al sistema europeo. Reino Unido está dividido políticamente, Francia está muy dividida políticamente, Alemania muy dividido políticamente. Los lugares donde uno podría decir, bueno, no, hay cierta unión y hay un progreso constante, podría ser Polonia, los países nórdicos, una vez que ya empezaron a ajustar el tema de la inmigración, nuevamente vuelven a ser muy unidos. Pero pues las grandes potencias europeas están muy divididas internamente. Terreno fértil ¿para qué? Para buscar la solución autoritaria. Para decir, bueno, este sistema no da más, la gente no se lleva bien, está en desacuerdo constantemente. Y bueno, habrá que traer un tirano, habrá que traer una dictadura, habrá que traer algo así. Y bueno, ¿y quién apoya eso? Y bueno, Rusia, entonces habrá que apoyar a Rusia. Entonces podemos ver claramente que hay una correspondencia entre el sistema, o mejor dicho, la crisis constante del sistema. El sistema capitalista tiene crisis constantes, es constante, que se va manifestando en distintos lugares. Entonces tenemos que se manifiesta bastante en el sur de Europa, y bueno, ahí terreno fértil para buscar la solución autoritaria, que es, bueno, frente a las crisis constantes del capitalismo, dejamos que el capitalismo siga funcionando, pero frente
a los problemas una solución autoritaria. ¿Es esto verdad? ¿Son más efectivos los gobiernos autoritarios? A veces sí, a veces no. No todos los gobiernos autoritarios son efectivos. Hay gobiernos autoritarios que son extremadamente ineficientes a la hora de darle un buen nivel de vida a su población. Pero sin embargo, esta idea está ganando terreno. Lo que sería la batalla ideológica, esta idea va ganando terreno cada vez más. Ahora, volviendo a Estados Unidos, tenemos que Trump representa nuevamente esta idea del líder fuerte, del líder que se alza por sobre las diferencias. Y es entendible ya, si tenemos todo este contexto, por qué Trump es tan anti-inmigración. Porque nuevamente, esta idea de la homogenización. Que el problema no es el sistema económico, sino que el problema es que hay gente mala que va a países y los arruina. Esa sería la idea. No ir frente a los problemas reales. Y no digo que la inmigración no traiga problemas, porque la inmigración puede traer muchísimos problemas. Hay que también admitir eso. Pero se focaliza todo y se simplifica el discurso buscando un chivo expiatorio. Esto pasa muchas veces. Y en Estados Unidos parece estar pasando ahora bastante. Obviamente Trump no es un tirano. Recién está empezando su segundo mandato. Pero vemos cómo esta idea está ganando terreno en todo el mundo. Y la pregunta es, ¿puede ganar y puede el liberalismo ser destruido en el mundo? Yo creo que por primera vez en la historia el liberalismo está en peligro real de ser destruido. Y hay un peligro real de que se pierdan derechos. De que la gente normal pierda derechos. Todo esto en beneficio de cierta prosperidad económica, pero acá está tal vez el giro, la vuelta, que no se dice por obvias razones, que es que una tiranía, una dictadura, una monarquía absoluta, o distintos modelos que hay dentro de este macro modelo autoritario, si bien puede llevar a cabo políticas a largo plazo y si bien estas políticas pueden triunfar y realmente beneficiar a gran parte de su población, una vez que hay una crisis, dos crisis o una crisis muy grande o se toma una mala decisión, eso puede tener resultados catastróficos, ya que no hay un mecanismo por el cual la población puede hacer que el gobierno cambie de rumbo. Y eso es un problema muy grande, porque mal que mal, en los países occidentales, hoy con la victoria de los partidos anti-inmigración en Europa, por ejemplo, tenemos una manera en la cual la población puede, a través de medios pacíficos políticos, cambiar el rumbo de las políticas de Estado. Es decir, había mucha inmigración, la gente vota a partidos anti-inmigración, entonces se va limitando la inmigración y hay un cambio real. Lo mismo en Estados Unidos. Pero en China, por ejemplo, frente a un montón de problemas sociales que tiene, muchas veces estos gobiernos, en vez de solucionar el problema, lo niegan. En vez de dejar que la gente se exprese o por lo menos vote o por lo menos haga algo en contra de los problemas sociales, genera una población extremadamente dependiente del Estado, dependiente del sistema, dependiente inclusive psicológicamente del líder. Entonces, si bien se está poniendo mucho el foco, y me parece correcto, en Occidente y como Europa y como Estados Unidos, principalmente, están cayendo bajo el encantamiento autoritario, yo creo que habría que también poner el foco en los países orientales. ¿Cuánto tiempo pueden mantener esta imagen de poder? ¿Cuánto tiempo pueden mantener a su población sacrificando su vida en pos de una prosperidad infinita? China sacrificó a su población con la política de un solo hijo, obligando a la gente, a las mujeres a abortar, teniendo políticas extremadamente crueles, antisindicales, instaurar cierto neoesclavismo. Hoy en día se está mejorando mucho, no quiero decir que no hay cambios, pero eso tuvo como consecuencia que se generó una sociedad con muchos problemas reprimidos en China, similar a lo que pasó en la Unión Soviética. Rusia le está pidiendo a su población que se sacrifique, que incluso sacrifique su vida en pos de los objetivos geopolíticos. Y Irán, algo similar. Siempre se pide sacrificio en pos de algo superador.
y cualquier disenso es tomado como traición. Bueno, ¿es esto sostenible a largo plazo? La Unión Soviética nos demostró que un sistema moderno, con tecnología de punta y demás, puede mantener un régimen autoritario durante mucho tiempo, pero al mismo tiempo la caída de la Unión Soviética nos muestra los límites de eso, los límites del autoritarismo con la tecnología moderna, con el urbanismo, con derechos de mujeres y demás. Así que es una carrera de quién pierde primero, más de quién gana primero. Por ahora, la ventaja la tienen los regímenes autoritarios, que están actuando mucho más firmemente y de manera bastante bien coordinada para lo que fue generalmente la historia del autoritarismo. Y la desventaja la tienen los distintos países occidentales, que están siendo totalmente raideados por esta guerra de cuarta generación psicológica, al mismo tiempo que no están dando respuestas lo suficientemente rápidas a distintas demandas de la población. ¿Qué va a explotar primero? ¿La hipocresía de Oriente o la apertura de Occidente? Ahí está la pregunta más importante. Porque en un momento que explote o Rusia, o China, o incluso Irán, vamos a ver una retirada generalizada, probablemente de esta idea de que a través del autoritarismo capitalista se lleva a la prosperidad y al bienestar de la población. De la misma manera, si colapsa algún país occidental de manera dramática, vamos a ver lo mismo para lo que sería el liberalismo. Pero bueno, eso está por verse en los próximos años. Vamos a ver quién gana, quién pierde. Está totalmente abierta la historia. No se sabe quién va a ganar, quién va a perder. Puede pasar muchas cuestiones, muchos factores entran en juego y también entra en juego del azar. Y algún evento que podría trastocar todo este esquema. Así que bueno, gracias a todos por siempre. Espero les haya parecido interesante el video. Pongan esto sobre usted, comparte si no que vale la pena compartir. Les dejo la pregunta, ¿quién creen que van a ganar? ¿Los autoritarismos orientales o las democracias occidentales? Lo leo en los comentarios. Gracias a todos por su tiempo. Gracias especiales a quienes colaboran con el canal en Patreon, donde pueden acceder a contenido exclusivo además de aparecer en los agradecimientos de este canal y mi otro canal, Ultra Argentina. Nos vemos pronto, saludos.